Hola José, saludos de nuevo. Hola, Abraham. Cuéntanos, ¿qué nos Bueno, traes? como lo prometimos después de hacer el break con la selección o el desempeño de los venezolanos antes del Juego de Estrellas y cómo esperamos que va a ser después de él, que fue anoche, por cierto, el Juego de Estrellas, tenemos que hacer, o no nos quedó más remedio que hacer también de una vez cuáles eran nuestras sugerencias para el Clásico Mundial. Vamos a comenzar con Venezuela, que es del país que más sabemos, porque ambos somos venezolanos, pero luego Claro. vamos a ir también con Puerto Rico, Dominicana y México, y Estados Unidos incluso. Pero de ahí hacerlo con Japón, Corea, no me comprometo. Yo diría que el otro que pudiéramos meter sería Colombia. Colombia, que tú sabes más de eso que yo, y hasta Países Bajos. Ya está, Y eso lo países. haríamos en un mismo, y eso sería un mismo programa, porque Sí, aquí vamos a claro, hablar de claro. Colombia o de Bajos. Ahora, de Japón, Corea, no tengo ni idea. Fuera de Otani y los pitchers que están en grandes ligas, no sé nada de Japón y Corea, realmente. Claro. Bueno, mira, yo creo que hay jugadores, que lo hablábamos en el interín, que no tienen discusión. Por ejemplo, Exacto. tercera base. Vamos a discutir que uno que no sea Eugenio Suárez. Por supuesto que no. No hay discusión. No hay discusión. O vamos a discutir quién va a estar en segunda base. Bueno, ahí sí pudiéramos tener una cierta discrepancia. Pero, Y pero, Gleyber Torres, claro, Gleyber Torres tienes es algo el. diferente. Tienes Mira, algo diferente a Gleyber Torres. pudiera ser el mismo José Altuve. Porque José Altuve es segunda base y outfield. Pero ante faltas del outfield, ¿por qué no llevar a Altuve como outfield y cualquier cosa lo ponemos en segunda? Bueno, también. Pero hay más Lo que jugadores. pasa también es que, aparte de Gleyber, por lo menos está Michael García, que pudiera jugarte segunda. Tiene que ir. Y tiene que ir. Michael García. Y Tiene tiene que que ir. ir. Está el mismo Luis Arraez, que te ha jugado segunda. Sí, pero es que primera base no hay muchos venezolanos. No hay mucho, excepto los catchers, que bueno, que son los que pudiéramos Sí. digamos que convertir en primera base. Mira, y Ronald Acuña, vamos a discutir sobre Ronald Acuña. No, para nada. Para nada, para nada. Ahí sí no, Vamos a discutir sobre Altuve. para nada. La posición tal vez, pero de que tiene que ir, por Dios. Tiene que ir, ya está. O sea, eso no tiene discusión. No tiene discusión. Ahora, primera base, ¿quién tienes tú, por ejemplo? Yo tengo a Arraez. Yo también. ¿Para qué vamos a inventar? Ahora, también está por ahí un William Contreras, un Wilson Contreras. Wilson Contreras Está en de primera San base. Luis. De San Luis. El mismo Pero- Salvador Pérez. Sí, pero Salvador Pérez también pudiera ser el catcher, junto, Totalmente. junto con el hermano de este muchacho, De William Contreras. Con de William William Contreras. Contreras. Ahora, si vamos a ir por desempeño hoy, catcher a catcher, desempeño en bateo, Salvador Pérez. Salvador Pérez. Ahora, a la defensiva, Salvador Pérez es un general, pero ya tiene su edad, ¿no? No que es un viejo, Aunque- sino es su edad para el béisbol. Aunque lo que ha tenido, por lo menos en esta temporada, es que ha tenido descanso del home play. Entonces, también eso ha dosificado un poco lo que es las rodillas. Porque eso O pudieran compartir. Claro, pudiera yo no hablaría de Pajes, no hablaría de Keibre Ruiz, que es el catcher de los nacionales, que se me había olvidado el nombre, de Joel Pozo, porque cuando tienes a William Contreras, a Wilson Contreras, a Salvador Pérez, e incluso, ¿sabes quién llevaría yo? A Carlos Narváez. yo también. Cuando tienes a esos cuatro catchers, ¿para qué vas a hablar de Joel Pozo, o de Pajes, No, o de Keibre Ruiz, no, o de Fermín? no. O sea, tal vez lo puedes llevar como para un turno, un bateador designado, algo así. Pero también hay suficiente material. Claro, y hay que tomar en cuenta que las restricciones al picheo son tantas que tienes que ir con un montón de pitchers, tienes que ir por lo menos con 20 pitchers, Ahí es donde yo veo un poco. que Venezuela no los tiene, No los tiene, no tiene 20. no los tiene. Fíjate lo que pasó el Clásico Mundial pasado. Picharon dos muchachos que no sé de dónde lo sacaron y bueno, y ahí está. Venezuela botó el juego a pesar del bateo. Claro. Y de hacerlo más difícil que fue ponerse arriba contra Estados Unidos. Exactamente. Yo creo que ese es el juego Por un que me ha momento generado.
por un momento odié a Trea Turner. Yo lo odiaba. Es increíble, increíble. No, pero más que odiar a Trea Turner, yo odié más a los pitchers venezolanos, a Silvino Bracho y al otro, a Quesada, Quijada, no sé. No sé dónde sacaron. No, No sé dónde, yo supongo que era que estaba comiendo por ahí en alguna hamburguesería, porque de verdad que. Ay, Dios mío. no entiendo. Debe haber sido una imposición de la Federación Venezolana de Béisbol chavista. Y me meto en política por primera vez. Y no lo menciono más. Porque no lo entiendo realmente. Habiendo tanto talento, o habiendo más talento, pero no tanto talento, habiendo más talento, ¿cómo le van a dar una responsabilidad tan grande a semejante Sí. pitcher? Entonces, mira, vamos a discutir segunda base. Pues yo pondría a Gleyber Torres por su desempeño. Yo pondría a Michael García. Yo pondría a Michael García porque bueno. Por lo general Michael García es muy buen tercera base, pero tercera base no tiene discusión, por Dios. Sí, o sea, pero pudiera ser que uno sea designado y otro sea tercera base un día. El manager venezolano no va a tener problema a la ofensiva, no va a tener problema de decidir a quién poner. ¿Sabe lo que yo veo un problema para Venezuela? La poca cantidad de bateadores zurdos. Por eso, aparte de Arraez, es el obvio, yo pondría a Willier Abreu a alinear todos los días. En el clásico. Claro, y con la temporada que tiene, es un outfield que yo creo que no tiene tanta discusión tampoco, ¿no? Sí, claro. Ahora, después puedes decidir si usar Altuve, pero si tenemos problemas con Michael García y con Gleyber Torres, ¿por qué no pones Altuve tranquilamente en el outfield? Claro. Entonces tenemos a Altuve, Ronald Acuña y ponte Willier Abreu. O Anthony Santander estará listo para esa fecha. Esperemos. Él está en la lista de 60 días. O sea que debe regresar. Sí, pero esa de 60 días puede ser 90 o 120. Claro. Lo que pasa es que no ha jugado. Claro. Antonio Santander es ambidiestro. Esa es otra ventaja. Pero hoy, si tú me pones a decidir, ponte que tengamos a Altuve y Acuña, y me pones a decidir entre Willier Abreu y Anthony Santander, yo me quedo con Willier Abreu. No sé tú. Yo me quedo con Chow. Ese es mi favorito. Mira, y nos falta Chourio. Mira, está difícil. Sí. Entonces, los míos son Acuña, Altuve y Chow. Mira, yo pondría a Willier Abreu tal vez por sobre Chourio, porque Willier Abreu es zurdo. Ahora, si se trata de un pitcher zurdo, ese día, sin duda, yo pongo a Chourio, es más, y pongo a Chourio de primer bate. Yo lo veo como primer bate. Y Acuña de segundo. Yo los veo así. Acuña o Arraez segundo y Acuña tercero. También. Es casi indiferente, pero ahí los veo. Ahora, Venezuela tiene tan buena ofensiva, porque todos van a decir que sí. Es muy difícil que en Venezuela algún bateador diga que no. Yo estaba viendo, yo armé mi alineación y el noveno bate puede ser, por ejemplo, un Ezequiel Tovar. Yo lo tengo, Ezequiel Tovar como el shortstop. Sí, porque es que te pones a ver de los venezolanos. Ojo, que los venezolanos cualquiera shortstop. Michael García, Eugenio Suárez, Gleyber Torres, todos han sido shortstop. Bueno, a Rengifo yo ni siquiera lo metí en el roster. Yo no metí ni a Rengifo ni a Monasterio. Yo no metí ni a Rengifo, ni a Monasterio, ni a Andrés Jiménez. Bueno. Ahí te dejo eso. Tampoco metí a Andrés Jiménez, porque obviamente está lesionado. Como tienen que haber tantos pitchers, el roster de ofensivo no puede pasar de 15 jugadores. 15, 16 máximo. Tú te pones a ver, todos los equipos en la historia de los clásicos mundiales han llevado 15, 14. Es más, Estados Unidos fue con 14 apenas, la última vez. Porque le dan, es más, llevar pocos pitchers también. La mayoría de los rosters son con muchos pitchers. Venezuela llevó, creo, la última vez 23. Pero en ocasiones había que juntar a 5, meterlos en una licuadora para sacar uno bueno. Es la verdad, y me perdonan. Para sacar una mano de uno bueno. Para lanzar un strike. Sí. Pero otros que sí tienen calidad, yo creo que no. ¿Quién para ti es el caballo de Venezuela? En cuanto a abridores. A picheo. Abridores, sí. Ranger Suárez. No tengo duda. Ahora mira este dilema. Mira, Venezuela va desde el 6 hasta el 11 de marzo del 26.
Miran el grupo donde está. Está contra Países Bajos, está contra Israel, contra Nicaragua y contra República Dominicana. Bueno, por lo menos sacaron a Puerto Rico de ahí. Porque con Puerto Rico era el grupo de la muerte. Bueno, con Países Bajos no es que sea malo. Tiene muchos nombres, Países Bajos, pero ofensivamente, en picheo, dejan mucho que desear y bueno, eso no es un secreto para nadie. Y el cerrador que debe ser Kelly Jansen. Sí, claro, obvio. Ahora fíjate, Venezuela va primero contra Países Bajos, después contra Israel, Nicaragua y República Dominicana de último. Yo hubiera preferido que la serie empezara contra República Dominicana. ¿Seguro? Y usar ahí a mi caballo. Ahora, ¿qué haces tú? ¿Te guardas a Ranger Suárez para Dominicana o te aseguras un juego de los anteriores? A mí me aseguro un juego de los anteriores de una vez. Yo también. ¿Por qué? Mira, para llegar al segundo escalón hay que subir el primero. Para llegar al séptimo. Y otra cosa, si se logra asegurar ese primer juego, ¿por qué no tener a Ranger Suárez para que me piche 2 o 3 innings contra Dominicana? Sencillo. No se va a poder, creo yo, por las restricciones. Pero sí lo tendría disponible luego para los cuartos o para las semifinales. Bueno. En cambio, que al pitcher que yo use para Dominicana lo pierdo. Claro. Si Venezuela llegara a ir a la final, cosa que es bien difícil, sobre todo por el picheo, tú pudieras utilizar al que utilices contra Dominicana tal vez en la final, pero no antes. Entonces yo digo que hay que clasificar primero, pasar los cuartos, pasar la semifinal y luego llegar a la final. En la semifinal veremos qué hacemos. Claro. Pero hay que asegurar, para mí también, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Te lo quería preguntar igual para causar eso de que me voy a guardar el mejor para el último juego, pero si no llegas. Si no llega al último juego, ¿qué vas a hacer? Exactamente. Ahora, ¿tú tienes quiénes serían esos abridores? Yo por lo menos a Suárez, el primero. Es más, yo lo tenía de esta manera. El primero, Ranger Suárez. El segundo, Pablo López. El tercero, sí. Jesús Luzardo. Y el cuarto, Keider Montero. Ese es mi línea. Bueno. Bueno, y yo te voy a agregar a 2 más ahí. Eduardo Rodríguez y Martín Pérez. Los tengo. Eduardo Rodríguez. Y también me llevaría a Sensatela y a Germán Márquez. Claro. No para abrir. No, pero si son pitchers de 2 o 3 innings y posiblemente no tengan restricciones. Aunque no tengan muchas restricciones. No, las restricciones son iguales, las de lanzamiento. Ahora, ¿por qué no utilizar a Germán Márquez o a Sensatela de repente contra Israel o contra Nicaragua? Combinadito. Después del abridor. Combinadito. Por eso, imagínate ellos dos combinados con Suárez o Luzardo, o con Suárez y Pablo López. Vamos a ver que sea con Suárez y Luzardo, que son zurdos, y después traes un derecho. Ahí complicas al equipo contrario, ¿no? Claro, y si a partir del séptimo ya te traes a Palencia y a Robert Suárez. Claro, no hemos hablado de eso, pero aquí hace mucha falta un cuerpo relevista enorme. Para mí, Palencia y Robert Suárez nos pueden faltar. A menos que ellos digan que no. Exacto, eso debería ser octavo y noveno. Exacto, a menos que digan que no. Exacto, pero de resto. Ojalá que se contara allí, ¿sabes con quién? Con el hermano de Robert Suárez, con Albert Suárez. El de Baltimore. Claro. O con José Suárez, el zurdo, que no ha jugado este año prácticamente. Ojalá se contara con Ángel Serpa y con Eduardo Bazardo. Ojalá. Si se cuenta con ellos, no haría falta de meterse con la... No es que la menosprecie, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, que particularmente no me gusta para nada ya. Yo era antes súper fanático. De un tiempo para acá no puedo. Claro. No puedo. Y hay que esperar a quienes van a escoger de la Liga Venezolana también. Sí, porque seguramente van a haber imposiciones y va a ser en el picheo, porque ¿cómo tú vas a sacar de la selección venezolana a Rae, a Eugenio Suárez, a Michael García, a Acuña, a Anthony Santander? Ahí no. Sí, sácame a este para meter a este loco. No. Ahí no van a poder. No van a poder. ¿Sabes quién me faltó nombrar de la que yo me llevaría como infielder? Lenin Sosa. Lenin Sosa, el de Chicago. No, Lenin Sosa, sí, de Chicago. Yo creo que es una pieza que debería estar. Ya te hablé de Carlos Narváez, ¿cierto? Sí. O sea, si hablamos de todos estos, ahí tenemos 15 peloteros ya. Sí.
ahí habría que pensar, ¿no? Porque tú nombraste uno que yo no lo tenía. ¿Quién era? No recuerdo. El shortstop es el único que habría que ver cómo evoluciona Ezequiel Tovar de la lesión. O sea, Pero en todo caso, pero hay suficiente material ahí para cubrirlo, porque al final, como tú mismo dijiste, ahí todos han sido shortstop. todo. Mira, Gleyber Torres fue shortstop, hasta Eugenio Suárez fue shortstop con los Rojos de Cincinnati. Michael García también podría jugarla. Lenín Sosa me imagino que también, porque él es un utility. Claro. Yo lo he visto jugando más segunda y primera base, pero ahí yo creo que en la ofensiva más bien va a ser problemático cómo armarla, ¿no? Porque yo me hice un ejercicio y a mí me da, por ejemplo, un Altuve de octavo bate. Exacto. Cosa que parecería una locura, ¿no? Pero también o incluso noveno bate. ¿Por qué no de noveno bate? Primero bate disfrazado. Sí, claro, porque en una línea de están Chouri, Barraez, Acuña, Eugenio Suárez, William Abreu, William Contreras, Salvador Pérez. ¿Dónde metes al Altuve y a Ezequiel Tovar? Claro. Yo Puede creo que ser muy fácilmente un noveno bate y un primer bate disfrazado. por eso ahí tenemos un octavo y noveno bate de lujo. Ahora, el asunto es el picheo. ¿Cómo hacemos con el picheo? Es complicado. A nadie le sobra picheo, la verdad, porque Estados Unidos hasta ahora no ha ido con sus mejores pitchers. Bueno, ahora Skinner ya dijo que sí. Bueno, y hay que ver también en qué condiciones llegan, porque es que el tema que ha tenido el Clásico Mundial son las restricciones. Ese es uno de los temas difíciles de manejar. Que Japón no tiene. Que Japón no tiene, exacto. Y Japón va con lo mejor de lo mejor. Entonces ahí por lo menos Estados Unidos, es verdad, Estados Unidos puede llevar, no sé, a Skinner. Pero si Skinner viene de las vacaciones, viene de hacer bullpen en su casa, eso no es lo mismo. No creo que eso pase. Yo creo que ellos están decididos a ganar este año. Bueno, ya es hora. No, han ganado. Ya Estados Unidos han ganado. Yo creo que ya van tres de Japón, una de Dominicana y una de Estados Unidos, ¿no? Sí. El campeón arrancando es Japón. Hay que quitarle eso es como el más valioso, que es Yoshi y Otani. Bueno, aquí hay que quitarle el campeonato a Japón. Fíjate que otra importancia que tendría Venezuela de quedar en primer lugar. Por eso Dominicana y Venezuela hace último juego. Por eso yo te decía, lo guardas al mejor para Dominicana, porque el que quede en primer lugar va contra Japón. Claro. El que quede en primer lugar evita a Japón. Claro. No, es que hay que ir con todo. Es muy importante. Ahora, tú no puedes dejar al mejor pitcher para ir contra Dominicana sin haber ganado los otros 3 juegos. Pero es que no sabes si ya para ese momento estás eliminado y ¿de qué te sirve? Por eso, y no se puede dar el lujo ninguno de los dos países de perder contra Países Bajos, o contra Israel o contra Nicaragua. Sobre todo contra Israel y Nicaragua, porque contra Países Bajos pueden competir. Pero tienes que ganarles. Claro. Pero es obligatorio ganarles, porque si no les gana, ¿cómo haces para clasificar? Y teniendo un juego por delante de Venezuela Dominicana. Claro. Y sabiendo que si no quedas en primer lugar, vas a jugar contra Japón. Que ese es el que juegue contra Japón es una final adelantada. Que Japón no es invencible. México le pudo haber ganado en el Clásico Mundial pasado. Sí. Japón sacó ese juego de abajo, de la nada. Es que lo que fue México y Venezuela tenían todo para haberse encontrado quizás en una final. Y, lamentablemente y eso que México es mucho más limitado que Venezuela. Pero claro, todas sus figuras dicen sí, todos, sin excepción. En México no hay nadie que diga que no. Y bueno, y hay otra cosa, que también México tiene mucho nacionalizado. Entonces, claro, eso también. Claro, porque si no es así, no llegarían. Ellos necesitan a Jarre Durán, a Verdugo, a Rosarena, a Taiwan Walker, de Filadelfia, a Patrick Sandoval. Es otra cosa, pero es que, claro, México tiene cuando los mexicanos se van de su país, siguen teniendo la afiliación con México. Claro. No sé cómo se va. No, esos no son mexicanos. Claro que son mexicanos, porque siguen teniendo el nexo. Claro. No es como el venezolano, que se va y chao. Sí, es otro tema. Pero el mismo dominicano, pues, porque Vladimir Guerrero nació en Canadá. Porque el papá jugaba en Canadá,
en ese momento. Entonces, bueno, él sigue siendo dominicano. Exacto. Bueno, yo por mi parte, yo diría eso. Yo creo que ahí tenemos armado más o menos, tenemos 15 jugadores de posición y tenemos, entre los que hemos nombrado, tenemos 6 abridores y 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 8 relevistas. 6 abridores y 8 relevistas, 14. Con eso debería bastar. Pero sabemos que ahí se van a incluir 4, 5, 6 más. Que eso van a venir obviamente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, porque de dónde los sacas si no los hay en Major League Baseball. Y claro, y está la otra que no se sabe si también, bueno, no sé si los equipos podrán imponer condiciones, no, restricciones a los jugadores para que no vayan, no lo sé. Pero todos estos que hemos nombrado, al menos los más importantes, siempre han ido. Pablo López ha estado, Luzardo ha estado, Keide Montero no por la edad, Eduardo Rodríguez también, Martín Pérez también. Ranger Suárez es el único que peligraría allí. ¿Cuál? Ranger Suárez. Exacto. A eso es a lo que me refiero, que no sé qué tanto, si las hay. Yo supongo que también eso debe haber por la confederación, qué sé yo. Suárez es el único que podría recibir un no. Y no creo realmente. Y las lesiones, el otro factor que juega allí, ¿no? Claro. Aunque decidan por lo menos, bueno, de esto ninguno tiene nexo con otro país. Los únicos serían así Abraham Toro, que de repente pudiera jugar con Canadá, que no lo tenemos. Bueno, yo no lo tengo. No, porque no cabe aquí. Es que no cabe. Metes a Abraham Toro y sacas aquí. El otro creo que es Tairo Estrada, que también pudiera jugar con Colombia, si no me equivoco. Yo creo que jugó con Colombia, no estoy seguro. Elías Díaz sí jugó con Colombia, pero en una selección, en un país que tiene como 10 catchers de Grandes Ligas, Elías Díaz no cabe aquí. Exacto. O sea, bueno, de hecho, San Diego está buscando un catcher porque los catchers de San Diego no batean. Eso no es un secreto para nadie. Claro. Es muy bueno la defensiva, sí. Buenísimo. Como el Machete Maldonado de Puerto Rico. Pero no batean. Y sin embargo, el Machete Maldonado estuvo en el Clásico Mundial pasado con Puerto Rico. Claro. O sea, bueno, yo creo que estamos ready, como se dice. Sí, Esperemos ahora de estos que los acompañe la salud. Quienes dicen que sí, esperemos que sean todos. Y por supuesto, pues completar con lo que sería ya la Liga Invernal, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y bueno, y armar el line-up y esperemos que Venezuela haga un buen papel, lo que significa llegar a la final. Se ve complicado, pero yo todavía le apuesto al line-up venezolano, porque aparte de Japón, que es el que llega caliente, todos los demás pues prácticamente tienen las mismas condiciones. Todavía tiene con qué. De hecho, el año pasado yo pensaba que era el momento. Pero lamentablemente no sé. La falta de picheo lo echó todo a perder. Sí. Lamentablemente. Pero bueno, todavía quedó con ese trauma de ese jonrón de Trea Turner, que se veía venir, de paso. Se veía venir. Por favor. Es que de hecho, si mal no recuerdo, creo que el pitcher lo pone en 0-2. Sí, en 0-2. Es lo más Entonces, ¿cómo es que teniendo 4 picheos para manejar a ese Grandes Ligas? Porque claro, o sea, es un extraordinario pelotero, pero Ana, tenías 4 picheos. Entonces no te puedes dar el lujo de venirle con un melón como el que le viniste. El jonrón se lo dan a Silvino Bracho, si la memoria no me falla, pero antes habían venido las bases por bola, los descalabros, qué sé yo. O sea, bueno, hay que darle vuelta a la página y esperamos que esta vez sí se pueda hacer un mejor papel que lo que se ha hecho. Bueno, y un mejor papel es dejar atrás a Dominicana, es dejar atrás a México y tratar de a México y Estados Unidos y tratar de llegar a la final. O al que se venga, sí, pero tratar de llegar a la final. Pero fíjate que Estados Unidos ha cumplido, fue campeón una vez. Dominicana fue campeón también. E incluso Puerto Rico llegó a una final. El que ha quedado de ver Venezuela. México se batió esos duelazos contra Japón el año pasado. El que ha quedado de ver es Venezuela. Es Venezuela, es el único que ha quedado a deber de los países grandes de este lado del continente.
Es el único realmente. Porque de Cuba no se puede esperar más. No, Claro, a mí me gustaría ver a los jugadores cubanos que están en Grandes Ligas, a todos, no a uno, a dos, a todos. Me gustaría ver a Carlos Rodón, ver a Álvarez de Houston, me gustaría. claro. Pero aún así a Cuba le falta mucho camino por recorrer para medirse a estos gigantes. Y me gustaría ver a Estados Unidos con buen picheo. Estados Unidos con buen picheo, ojo. Claro que sí. Bueno, si le va a Porque una la esquina, última vez no fue así. si le va a una Skinner, si le va a una Skinner, un Mackenzie Gore, un Escobar, wow, Sí, eso habría que ver. Oh, fenomenal. Y si está bien, aunado a bueno, eso, meten al muchachito Misiorowski, bueno, sí, no, sí. Estados Unidos tiene con qué. Lo que pasa es que nunca, o sea, salvo cuando ganaron, no ha habido otro equipo de ensueño de verdad de Estados Unidos. En la ofensiva sí, pero siempre en el picheo les ha faltado. entonces bueno, por mi parte, esto ha sido todo y esperemos que nos acompañen, se suscriban, le den like y pues dejen su comentario. Como siempre hemos dicho, bueno o malo, pero comenten, que eso para nosotros es importante. Buenísimo. Y en el próximo vamos con quién, con México. Con México, el próximo programa relacionado al Clásico Mundial, nos vamos con el país de México Muy bien. y digamos que su line híbrido, porque ahí hay de todo un poquito, pero de que hay compromiso, también hay compromiso. Pero está bueno ese equipo, está bueno. Muy bueno. Bueno, Vale. Abraham, Bueno, nos encontramos entonces en un próximo programa. Chao, chao. vale. Chau, chau.